sé que cuando yo estaba afuera, eh, empezaron a hablar sobre el pacto y que Dios ha hecho un pacto de redención con su Hijo en la eternidad pasada y, y hace un pacto con nosotros como sus hijos, los elegidos para salvarnos, para adoptarnos, para santificarnos. Y este capítulo de la confesión habla del pacto de Dios. Entonces, eh, básicamente, el primer párrafo habla de por qué es necesario que Dios haga un pacto. Vamos a leer ese párrafo 1 y los textos que corresponden y hablamos, conversamos sobre eso. Si alguien puede leer capítulo 7, párrafo 1, yo creo que estamos todavía en la página 15, ¿verdad? 15. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le ha placido expresar en forma de pacto. Entonces, ahí vemos que el hombre es incapaz de reconciliarse con Dios. Entonces, Dios es el que tiene que hacer la obra y la manera en que Él le ha placido hacerlo es a través de pacto. Entonces vamos a leer esos textos: Job 35, 7 al 8, Salmo 113, 5 al 6, Isaías 40, 13 al 16, Lucas 17, 5 al 10 y Hechos 17, 24 al 25. Job 35, 7 y 8. Uh-huh. Si eres justo, ¿qué le das? ¿O qué recibes él de tu mano? Tu maldad es para un hombre como tú, y tu justicia para un hijo de hombre. Entonces, no importa, básicamente la idea es, no importa qué tan justos somos, no hay nada que podemos dar a Dios. Somos incapaces. Salmo 113, 5 al 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se sienta a mirar en el cielo y en la tierra? Que se humilla, perdón, a mirar en el cielo y en la tierra. Entonces, Dios es muy por encima de todo. Sin embargo, Él se humilla para mirar en la tierra. Él viene a relacionarse con nosotros. Isaías 40, 13 al 16. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O cómo consejero suyo le enseñó?
¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como el polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni basta sus bestias para el holocausto. Entonces, otra vez vemos la separación que hay entre Dios y el hombre. Dios es muy por encima. No hay ningún hombre que es consejero de Dios. Dice, las naciones son como una gota en una cubeta comparado con Dios. Lucas 17, 5 al 10, y realmente el versículo clave es el versículo 10, pero del 5 al 10 da el contexto. Ujú, 5 al 10. Y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas, y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar, y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Entonces, la clave es ese último versículo. Siervos inútiles somos. Solo hicimos lo que debíamos. Entonces, nuestra obediencia fuera del poder de Dios es inútil. Creo que ese es el punto que los autores de la confesión quieren hacer entender citando ese versículo. Y Hechos 17, 24 al 25. Hechos 17. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, eso también ilustra que Dios realmente no necesita hacer nada con el hombre. Y entonces, en todos esos versículos vemos que por naturaleza el hombre y Dios no se pueden reconciliar sin la intervención de Dios mismo. No sé si alguien tiene
algún comentario, pero básicamente una forma de resumir este párrafo sería que habla de la necesidad. ¿Por qué es necesario un pacto? Por esa separación que hay. ¿Nadie ha tomado café? Bueno. Ajá. Cuando dice ni es honrado, oh, perdón. El último pasaje de Hechos, cuando dice, específicamente el 25, dice, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, Ujú. pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cuando leemos este texto, entonces tendremos que preguntarnos, entonces, cuando Dios dice de darle honra y alabanza a Él, ¿qué es lo que está diciendo? Y Ujú. tenemos que comenzar a pensar en algo sumamente importante. Es que cuando nosotros, como seres humanos, le damos honra y gloria a Dios, incluso el beneficio es para nosotros. Ujú. El beneficio no es para Dios. Es un acto de misericordia de Dios de permitirnos que nosotros podamos glorificar su nombre. ¿Para qué sirven las alabanzas y la honra? Bueno, reconocimiento Ujú. y luego testimonio a aquellos que no conocen al Señor de que nosotros estamos en una línea donde nuestros corazones entienden que Dios está por encima de todo y que nosotros no podemos por ningún mérito humano, decirle, Señor, recíbeme y acéptame porque yo me he portado bien, Ujú. sino que todo, incluso las alabanzas y todo lo que nosotros hacemos es un acto de gracia y misericordia de Dios. Ujú. Así, porque él dice, él no necesita nada, nada de eso. Entonces no le cantamos alabanzas ni rendimos adoración a Dios porque Él lo necesita. Es exactamente, somos nosotros que necesitamos eso. Señor, ya cumplí, aquí está. Así es que ahora trátame bien. Y el texto de Job básicamente dice eso, es, ¿qué le das a Dios? Por más justo que tú eres, no le das nada a Dios. Vida cristiana. Esa es la realidad. Ujú. Entonces, vemos en el párrafo 1 la necesidad del pacto. En el párrafo 2 puedo decir que habla de la naturaleza del pacto. Y hay una palabra clave que describe la naturaleza del pacto. Entonces leamos el párrafo 2. Dice, además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia,
en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? ¿Qué creen que es la palabra clave en ese párrafo para hablar de la naturaleza del pacto? Pacto de gracia. Uh-huh. Y también dicen requiriendo solamente la fe, pero también nos da la fe nos da el Espíritu que nos da la fe, nos da la disposición y capacidad. Entonces, la fe misma que Dios requiere, Él nos da la fe. Entonces, leamos esos textos. Génesis 3:15, donde después de la caída, Dios en su gracia promete un Salvador. En términos teológicos, este versículo se llama el protoevangelio. Es la semilla o el principio del evangelio. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad y entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces habla de la simiente de la mujer que herirá la serpiente en la cabeza. Entonces, ahí está el principio del evangelio. Luego vamos a mirar Salmo 110, versículo 4, y compararlo con Hebreos 7, 18 al 22 y el 10, 12 hasta el 18. Salmo 110, 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, hablando de Cristo. Y vamos a leer esos textos de Hebreos 7, 18 al 22 y 10, 12 al 18. Queda pues abrogada el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Hasta el 22. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza,
por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dio. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, ahí vemos que en la Biblia de las Américas, en el versículo 18, dice que la ley es inútil. No sirve para nada para salvar. Y ahí vemos en el 21 que cita ese texto de Salmo 110 y lo aplica, dice en el 22, que Jesús es el cumplimiento de esa profecía y que Él es mediador de un mejor pacto. Y Hebreos 10, 12 al 18. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado en sus pies. Porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente la escribiré, añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, ahí vemos que la obra de Cristo es el único sacrificio necesario, ya que Cristo se ha sacrificado a sí mismo en la cruz, murió en la cruz, ya la deuda está paga y está completo. También vamos a comparar Efesios 2:12 con Romanos 4:13 al 17 y Gálatas 3:18 al 22. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, los pactos de la promesa. Entonces, la promesa es el Evangelio que vimos el principio en Génesis 3:15, que Dios le dice, la simiente de la mujer va a herir la cabeza de la serpiente. Entonces, desde ahí, Dios fue revelando poco a poco el Evangelio a través de varios pactos que se apoyan uno al otro hasta llegar a la madurez, que es cuando Cristo viene, muere en la cruz, completa la obra y
Entonces, podemos pensarlo como la promesa de que habla Pablo es el pacto de Dios. Y los otros pactos a que se refiere son como subpactos o que como componentes y como la parte del mismo que uno se construye sobre el otro para formar la imagen completa. Entonces comparamos lo que dice ahí con Romanos 4, 13 al 17 y Gálatas 3, 18 al 22. Dice Romanos 4, 13 al 17. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y, y Gálatas 3, 18 al 22. Gálatas 3, 18 al 22. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, ahí vemos que Pablo habla de la promesa y habla de la simiente. Entonces, ahí conectamos Génesis 3:15 con Efesios 2:12, con Romanos 4:13 y Gálatas 3:18. Todo está conectado. Podemos ver que la promesa que se hizo de la simiente y luego a través de Abraham hasta llegar a Jesús. Y que la ley no puede salvar, tiene que ser fe, como dice Pablo en Romanos 4. Lo que queda como Pablo no lo dice en Romanos 4, pero la ley como ellos lo conocían no se había dado en tiempo de Abraham. La ley de Moisés vino 500 años después. Entonces, pero sin embargo, la Escritura dice que Abraham fue justificado por su fe.
y Hebreos 9:15. Y este versículo básicamente resume Hebreos 9:15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, las transgresiones cometidos, la muerte de Cristo lo paga, y Él entonces es el mediador de un nuevo pacto, que es realmente el pacto de la promesa de que Pablo habla en otros textos. ¿Algún comentario sobre esos versículos? Básicamente esos versículos apoyan la primera cláusula del párrafo, que como el hombre cayó en pecado, entonces Dios hizo el pacto de gracia para redimirlo. Entonces, nosotros viendo el párrafo que nosotros leímos, podemos ver que, como dice, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió dar el Espíritu Santo, y dice, aquellos que han sido ordenados para vida eterna. Dice que hasta la fe es un don de Dios. Exactamente. No para que nadie se gloríe. Es decir, aquellos que tienen el Espíritu del Señor, el Espíritu de verdad, se compadecen. Son aquellos que velan por la iglesia del Señor, que velan por sus hermanos en Cristo. Que puede haber un problema y cuando se van a su casa el Espíritu del Señor intercede y eso no lo deja dormir porque piensan en algo que han fallado. Reconocemos de que está el espíritu de mentira y se introduce en las iglesias, pero el espíritu de verdad es el que te va moviendo a tener compasión, porque el Señor, nosotros somos imitadores de Cristo y debemos tener esa compasión, y solo el Señor pone esas cosas. Ahora bien, nosotros nos gloriamos muchas veces de que somos más fieles que otros, y el Señor nos está diciendo que nosotros no somos nada, somos siervos inútiles. Y tenemos que vivir y pensar en que si en verdad el espíritu que mora en nosotros es el espíritu de verdad, el de cual nos duele nuestra iglesia local, nuestros pastores, las personas que el Señor ha puesto para liderar, y asimismo por la Grey. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que meditar en eso, porque cuando él dice el texto que prometiendo dar su espíritu santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna. Y es algo que nosotros debemos meditar en esa bendición que tenemos. Yo creo que era importante, me llamó mucho la atención este texto de Hebreos 9, 15, pero leyendo más adelante como que aclara un poco más el pensamiento. Lo leo, dice el 16 y 17, porque donde no hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive.
de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo. Lo que me llama la atención es lo ligado que está el pacto a la muerte de Cristo. Ujú. Eso venía como, aunque no se explicó desde el principio, en la mente de Dios eso venía junto. Ujú. Y es importante, como somos beneficiados por la promesa, pero eso viene con la muerte del Señor. Ujú. Si no, no valía entonces. Y los versículos ahí, por el punto número 2, habla de lo que ellos dicen ahí, que requiriéndolos la fe. Entonces, Juan 3:16, sí, todos lo sabemos de memoria. Y entonces vamos a leer Romanos 10:6-9 y Gálatas 3:11. Romanos 10:6-9. Ujú. Por la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ahí vemos que para ser salvo hay que tener fe, confesar con la boca y creer en el corazón. Y Gálatas 3:11. Y nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Entonces, hace el contraste entre la ley y la fe. Dice, el hecho de que nadie se salva por la ley es evidente. Todo el mundo se da cuenta. Y es que el justo por su fe vivirá. Entonces, y para hablar de quién es que hace la obra, vamos a leer esos textos. Ezequiel 36, 26 al 27 y Juan 6, 44 al 45. Y vamos a ver cuál es el rol del hombre en estos dos textos. ¿Qué hace? ¿Qué parte hace o juega el hombre? Además, le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y daré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y Juan 6, 44 al 45.
y ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y se serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. Entonces, ¿qué parte tiene el hombre? ¿Quién hace la obra? Dios, de principio a fin. Ezequiel dice, Dios dice, yo quitaré su corazón de piedra y le pondré corazón de carne. Y después dice, yo pondré mi espíritu en él para que ande en mis caminos. Entonces, nuestra regeneración, justificación, adopción, hasta nuestra santificación es obra de Dios. Y en Juan, el Padre le da al Hijo. Entonces, no es que alguien viene a Cristo sin que el Padre lo trajere. Bueno, creo que hasta ahí vamos a llegar hoy. Entonces, la semana que viene vamos a repasar un poquito y después mirar al párrafo 3. No sé si hay algún comentario sobre lo que hemos visto hasta ahora para concluir este tiempo. Algo rápido, y es que, por ejemplo, cuando yo veo la ley de Dios, de lo que se trata básicamente este último párrafo que hemos leído, en relación con el hombre, yo doy tantas gracias a Dios porque Él en su misericordia nos dio a conocer su ley. Porque es que la ley de Dios no es más que una declaración de su justicia, de su santidad, en otras palabras, de lo que Él es. Nosotros hoy no conoceríamos a Dios si no es por la ley dada a los hombres abiertamente. El asunto es que la ley es una bendición para el hombre, pero el hombre en su pecado, cuando ve la ley y trata entonces de agradar a Dios en toda esa justicia, se encuentra que no puede. Y Dios lo sabía. Dice solamente van a ser salvos por esta promesa, que es la promesa general de la que hemos hablado aquí de Génesis 3:15. Nosotros ahora vemos esa misericordia y gracia de Dios cuando Él va declarando a través de pactos y dice que Él llegará un tiempo en que Dios ahora dará un corazón nuevo al hombre, que ahora será un corazón no de piedra sino de carne, pero lo hará Él. Y en ese proceso viene Cristo a cumplir con esa promesa final para que todo sea cumplido, como el verso que leyó Valentín en Hebreo. Si no, ese pacto no tiene validez si no es con la muerte de aquel que lo va a ejecutar. Entonces damos gracias a Cristo porque ahora por Él nosotros podemos mirar la santidad de la ley de Dios y decir, Señor, gracias por haberlo hecho por nosotros porque jamás podríamos haberlo hecho. Pero mientras tanto, la ley, mientras Cristo no había venido, nos fue guiando, nos fue enseñando acerca de lo que Dios es. ¿Quién conocería a Dios hoy en día si no es por la declaración de la ley? Exacto. Nadie. Porque sin la declaración de la ley, no sabemos que necesitamos ser salvos. Y eso es como dice Pablo en Gálatas 3, es
pone la pregunta en el 18, si es por la promesa, entonces, o el 19, entonces, ¿por qué la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Porque si la salvación es por la promesa, entonces Dios puede decir, bueno, aquí está la promesa, pero la promesa realmente no tiene sentido, no podemos entender bien la promesa sin la ley que nos dice, este es el estándar, esta es la justicia de Dios, esta es la ley. Entonces, ahí mirando la ley y mirándonos a nosotros mismos que no podemos cumplir la ley para ser salvo, entonces miramos a la promesa y creemos en Cristo que sí cumplió la ley. Y también como en Hebreos 9, 22, sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, había que derramar sangre. Y eso hizo Cristo para hacer posible nuestra salvación, a cumplir esa promesa que Dios había hecho desde el Edén en Génesis 3:15. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo y por este tema tan glorioso de tu pacto, que aunque nosotros somos caídos en pecado, tú has llegado a nosotros con la promesa de salvación en Cristo y también nos has dado tu Espíritu que nos da la fe para creer en Él, para aferrarnos de la promesa de su justicia, no de la nuestra. Ahora te pedimos que estés con nosotros ahora en el tiempo del servicio para que todo lo que hacemos y decimos sea para tu gloria, en las alabanzas, en la lectura, en la prédica, que tu nombre sea exaltado sobre todo nombre. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.